Habla Eduardo González, instructor SENA. Vamos a ver hoy las generalidades de los sistemas, con primer punto, generalidades del sistema de cimentación. Se entiende por cimentación la parte de la estructura que transmite las cargas al suelo. Cada edificación demanda la necesidad de resolver un problema de cimentación. En la práctica se usan cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas, las cuales presentan importantes diferencias en cuanto a su geometría, el comportamiento del suelo, a su funcionalidad estructural y a su sistema constructivo. ¿Cuáles son las cimentaciones superficiales? Una cimentación superficial es un elemento estructural cuya sección transversal es de dimensiones grandes con respecto a la altura y cuya función es trasladar las cargas de una edificación a profundidades relativamente cortas, menores de 4 metros, aproximadamente con respecto al nivel de la superficie natural de un terreno o de un zócalo. En una cimentación superficial, la reacción del suelo equilibra la fuerza transmitida por la estructura. Esta reacción de fuerza, que no tiene un patrón determinado de distribución, se realiza en las interfaces entre el suelo y la sección transversal de la cimentación que está en contacto con él. En este caso, el estado de esfuerzos laterales no reviste mayor importancia. En consecuencia, el comportamiento estructural de una cimentación superficial tiene la característica de una viga o de una placa. La cimentación superficial, las cimentaciones superficiales, cuyo sistema constructivo generalmente no presentan mayores dificultades, pueden ser de varios tipos, según su función: zapata aislada, zapata combinada, zapata continua o losa de cimentación. En una estructura, una zapata aislada, que puede ser concéntrica, medianera o esquinera, se caracteriza por soportar y trasladar al suelo la carga de su apoyo individual. Una zapata combinada, por soportar y trasladar al suelo la carga de varios apoyos, y una losa de cimentación o placa, por sostener y transferir al suelo la carga de todos los apoyos. Las zapatas individuales se plantean como solución en casos sencillos, en suelos de poca comprensibilidad, suelos duros con carga de la estructura moderada. Con el fin de darle rigidez lateral al sistema de cimentación, las zapatas aisladas siempre deben interconectarse en ambos sentidos por medio de vigas de amarre. Las zapatas combinadas se plantean en casos intermedios, esto es, suelos de mediana comprensibilidad y carga no muy altas. Con esta solución se busca una reducción de esfuerzo, dándole cierta rigidez a la estructura, de modo que se restringan algunos movimientos relativos. La losa de cimentación, por lo general, ocupa toda el área de la edificación. Mediante esta solución se disminuyen los esfuerzos en el suelo y se minimizan los asentamientos diferenciales. Cuando se trata de atender y transmitir al suelo la fuerza de un muro de carga, se usa una zapata continua o corrida, cuyo comportamiento es similar al de una viga. En el caso de las cimentaciones profundas, esta es una estructura cuya sección transversal es pequeña con respecto a la altura
y cuya función es trasladar la carga de una edificación a profundidades comprendidas aproximadamente entre 4 y 40 metros. A diferencia de las cimentaciones superficiales, en una cimentación profunda no solamente se presentan reacciones de compresión en el extremo inferior del elemento, sino también laterales. En efecto, las cimentaciones profundas pueden estar sometidas a momentos y fuerzas horizontales, en cuyo caso no solo se desarrolla una distribución de esfuerzos en el extremo inferior del elemento, sino también lateralmente, de modo que se equilibren las fuerzas aplicadas. En consecuencia, el comportamiento estructural de una cimentación profunda se asimila al de una columna. Las cimentaciones profundas pueden ser de dos tipos, pilotes o pilas. Los pilotes, que tienen máximo un diámetro del orden de 0.80 metros, o sea 80 centímetros, son comparativamente más flexibles que las pilas, cuyo diámetro es superior a los 80 centímetros. La respuesta frente a solicitaciones tipo sismo o carga vertical es diferente a cada una de estas dos estructuras. Por las limitaciones de carga de un pilote individual, frecuentemente es necesario utilizar varios elementos para un mismo apoyo de la estructura, en cuyo caso se utiliza una zapata apoyada en varios pilotes. En otros casos, la situación puede ser aún más compleja, zapatas combinadas o losas de cimentación apoyada en varios pilotes. Cuando se utilizan pilas como sistema de cimentación, generalmente se emplea un elemento de apoyo. Las pilas están asociadas a carga muy alta, a condiciones del suelo superficialmente desfavorables y a condiciones aceptables de los estratos profundos del suelo, a donde se tramitará la carga de las estructuras. En cuanto a los sistemas constructivos, los pilotes pueden ser preexcavados y vaciados en el sitio o hincados o prefabricados e instalados a golpe o mediante vibración o presión mecánica. Las pilas siempre son preexcavadas y vaciadas en el sitio. El sistema constructivo empleado tendrá incidencia en el diseño. Las pilas pueden o no ser reforzadas en la zona con riesgo sísmico importante y conviene reforzarlas al menos nominalmente. Lo mismo que en el caso de edificios en zonas sometidas a deslizamiento, retracción o y en las que las pilas pueden quedar sometidas a solicitaciones horizontales importantes. Siempre uno tiene que tener en cuenta algunos antecedentes de la interacción en suelos-estructura. Los ingenieros encargados del diseño estructural y la construcción tenían conocimiento inadecuado sobre los problemas de la mecánica del suelo. Anteriormente eso sucedía. Los ingenieros del suelo no tomaron en cuenta los efectos estructurales. Esto también sucede. Los ingenieros encargados de la toma de decisiones carecían de una suficiente comprensión de los anteriores campos de ingeniería. También sucede. La tendencia a un alto grado de especialización, a la diferencia de enfoque de metodología con que los ingenieros estructurales y de suelo enfrentan sus problemas, ha impedido la realización de un esfuerzo conjunto por estudiar los problemas inherentes a las dos áreas, el contacto del suelo y la estructura. En este sentido, se puede citar el ejemplo típico de cálculo de una edificación. El ingeniero estructural calcula la fuerza interna a que estará sujeta la estructura sin considerar el desplazamiento de los apoyos. Y el ingeniero del suelo estima los asentamientos sin tomar en cuenta la rigidez de la estructura. El problema de la interacción suelo-estructura se reduce a encontrar los efectos que en el suelo y la estructura produce el hecho de que al estar unidos deben de formarse iguales, es decir, determinar las reacciones
y la deformación del sistema teniendo en cuenta la culpabilidad de deformaciones.